Hola, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Testigos del Tiempo. Hoy recorreremos este enigmático lugar para conocer su historia y te la contaremos a vos, que estás ávido por conocer de nuestras culturas ancestrales. Para ello, contaremos con la inestimable colaboración y la sapiencia del arqueólogo Hugo Puentes. Querido Hugo, ¿qué nos puedes contar del pueblo perdido de la Quebrada? Bueno, profe, el pueblo perdido de la Quebrada es un conjunto de estructuras que nosotros consideramos que tienen múltiples funciones, de 1700 años de antigüedad, tal vez un poco más, perteneciente a un segmento del temporal del noroeste donde se las denominan culturas agroalfareras. PPQ es la máxima expresión de esas culturas desarrolladas en el territorio catamarqueño. En este lugar uno puede apreciar los restos de lo que quedan de las estructuras donde vivían y se desarrollaban. PPQ a lo largo del tiempo sirvió, aparte de ayudarnos a nosotros a cumplir nuestras metas académicas, de ser el baluarte de la ciudad en cuanto al tema del turismo y en cuanto al tema de la concientización en la sociedad catamarqueña de lo que eran los pueblos originarios de la provincia de Catamarca. ¿Cómo era la vida cotidiana de sus habitantes? Simplemente como en todo poblado, ¿sí? Se levantaban temprano en la mañana y se desarrollaban distintas tareas. Obviamente, como es una sociedad, una tipo aldeana, hay una división del trabajo. Esa división del trabajo recae tanto en las mujeres como en los varones, de acuerdo al tipo de actividades que se hacían. Cercanos a estos lugares nosotros vamos a encontrar lugares de producción de alimentos, como son las terrazas y canchones, donde los hombres y también las mujeres salían a hacer el tema del cultivo, pero después la recolección, el tema del pastoreo y todas esas cuestiones estaba dividida de acuerdo a de acuerdo al rol que ocupaba en esa comunidad. Vamos a ver a lo largo de lo que es el sitio muchas de las estructuras que son de vivienda, donde habían fogones y eran los lugares a donde se pernoctaban. Y también espacios abiertos donde se desarrollaban la mayor parte de las actividades, como el hilado, el tema del procesamiento de la carne, de los alimentos. Bueno, hay un montón de actividades simultáneas que se dan, como en todo poblado que podemos encontrar. Bien, bueno, vamos a ir a recorrer el sitio, así seguimos aprendiendo sobre el pueblo perdido de la Quebrada. Como gusten. Hugo, ¿y qué podemos ver aquí? Bueno, profe, acá lo que vamos a ver es parte de lo que eran las viviendas. En una de las excavaciones que empezamos a realizar en este recinto, lo que nos llamaba la atención poderosamente era que lo primero que aparecían eran los derrumbes en las paredes. Entonces llegamos a la excavación y empezamos a notar que todo lo que se ve acá son el colapso de las paredes que forman una especie como de sello del techo que era de barro, y lo que nos va a permitir saber que todo lo que está debajo de este derrumbe es lo que realmente tenían. Y a su vez forman parte de estos núcleos habitacionales donde hay dos habitaciones con un espacio abierto, comunicadas a través de estos, podríamos decir, aspectos arquitectónicos de las culturas,
donde hay vías de comunicación, como este pasillo, que comunica la zona por donde se accede al sitio al espacio abierto, donde se realizan actividades comunitarias. Pero lo interesante es que una de las estructuras, como en este caso, guarda ciertas relaciones caracterizadas con algo que nosotros denominamos bioclimatología o arquitectura bioclimática, donde las condiciones ambientales, sobre todo en el invierno, se reducen a lugares agradables. Si usted puede ver ahí, hay como una especie de estructuras menores, ¿sí? Y lo que hacían era como una especie de, igual que si fuera un iglú. Entonces, ubicando el fogón en determinadas partes de la estructura, chupa el aire frío del exterior y el aire caliente circula y se hace mucho más agradable. Aparte, el espesor de la pared me hace más confortable. Y esta parte que está acá viene a ser como una especie de mesa, ¿sí? Un lugar a donde se depositaban sobre todo las ollas, donde se tenían alimentos o se contenían algún tipo de grano. Y esto es lo particular. Pueden ver ahí la puerta de entrada, y este es el lugar de acceso. Entonces, esto se repite a lo largo de lo que es el sitio y da la idea de estos núcleos familiares. Vendría a ser como núcleos de familia, ¿sí? ¿De qué manera utilizaban los recursos naturales? Bueno, usted puede ver que nosotros estamos rodeados de muchos de los recursos. Uno de estos es el que está atrás suyo, que es el algarrobo. Y el algarrobo es uno de los elementos primordiales en el tema de la recolección. No tan solo para hacer bebidas como el tema de la loja, sino que también se puede consumir sus harinas. Pero también hay otras plantas frutales, como el caso del mistol, el chañar, y otras que son las cactáceas, que tienen algunas que son bastante interesantes porque tienen muchos frutos que son comestibles. Y después, en la fauna silvestre hay lo que actualmente nosotros conocemos como los armadillos, los cuis, y también algunas que son las tarucas o los venados del cerro, que se llaman. Claro. Y sobre todo uno que se fue retirando de estos lugares, que es el guanaco. Como animal silvestre que se utilizaba de la caza, pero también pastoreaban la llama. Vamos a ver más adelante una gran estructura que funcionaba, hacía las veces de corral, donde la llama era el animal doméstico por excelencia. Y además de los mencionados, ¿qué otros recursos, quizás de la zona o por ahí intercambios comerciales con otras zonas? Como siempre, para todo el NOA, los intercambios son moneda corriente, porque a veces lo que se produce en esta zona no se produce en otra, entonces el maíz, la papa, la quinoa son elementos que son fácilmente transportables y se comercializan. Nosotros hace una buena cantidad de años atrás, en una de las excavaciones, obtuvimos los marlos de maíz de una especie que es bastante chiquita, no es el que nosotros conocemos, no es el cargil que consumimos ni nada, sino una especie bastante chica, parecido al pisingallo, y ese es el maíz por excelencia. Y después aparecen dentro de esas particularidades en los restos de los fogones, algunos huesos de animales, sobre todo de la llama, y de algunos guanacos, pero también aparecen micropartículas de lo que vendrían a ser gránulos de almidón. Y eso nos da la particularidad del consumo de la papa. Continuemos recorriendo este hermoso lugar, tan cargado de historia, tan cargado de misterio. Bueno, a medida que vamos transcurriendo, usted se va a dar cuenta de que seguimos con esta sucesión de estructuras. Estamos en la parte más elevada de este sitio arqueológico. El Tata Inti está ocultándose en el Ambato y bueno, seguramente contanos, Hugo, de las creencias religiosas. Bueno, como en todos pueblos que en la zona andina y en la zona de los valles existen ciertas
creencias en cuanto al tema de las deidades. Muchas de ellas están representadas en la cerámica, sobre todo para esta cultura, en la figura de una figura mítica y religiosa que es el jaguar, que está en todas sus expresiones, y la aparición de un personaje que es el Señor de los Cetros de Tiwanaku, que se va como expandiendo hacia el sur y llega al noreste argentino, donde siempre está representado junto con el jaguar. Entonces hay un arqueólogo, un colega que es Pepe Pérez Goyán, y Pepe Goyán habla del culto al punchau, que el punchau es el sol. El sol nosotros lo podemos ver, que se está escondiendo en el Lambato, pero también en esta zona sobrelevada podemos tener como una especie de cuestión escénica de lo que es el sitio, y para el solsticio de verano el sol aparece en su plenitud. Entonces todos estos poblados tienen ese espacio o ese lugar donde lo mítico y lo religioso encuentra un punto de cohesión en esa arquitectura, que es el que estamos, que vendría a ser como una especie de montículo ceremonial donde se realizan algunas, sobre todo para la época de lo que vendría a ser el solsticio de verano, el inicio de la agricultura y otra serie de, podríamos decir, convivencias con ese mundo mágico y religioso, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué manera influían esas creencias religiosas en su vida cotidiana? Influyen directamente, porque en todas las casas hay siempre, o en todas las estructuras que forman parte de las habitaciones, hay siempre una vasija con una representación de un jaguar o del personaje. En el Pueblo Perdido aparece un personaje que es una carita, que después, si quieren, la podemos ver en el centro de interpretación, y esa carita lo que representa, que tiene, obviamente, que está como si fuera que está pintada, como una especie de tatú ritual, y siempre aparece con un penacho de pluma. Entonces, ese ancestro común, ese personaje al que se le rinde el culto. Entonces, en todas las estructuras aparece ese personaje, ¿sí? Al igual que el sol en su magnificencia, ¿no? Bueno, señor Hugo Puentes, le agradecemos muchísimo, los que hacemos Testigos del Tiempo, por esta valiosa información y por esta experta guía en el pueblo perdido de La Quebrada. El agradecido soy yo, y me gustaría decir algo que últimamente nosotros nos atraviesa a todos los que hacemos arqueología y trabajamos con la cuestión del pasado. Estos sitios, estos lugares patrimoniales, de uso común para toda la sociedad catamarqueña, nos tiene que llenar de orgullo. Este es el punto de encuentro donde los primeros catamarqueños empezaron a poblar este territorio, este vasto y rico territorio de la provincia de Catamarca. Lo interesante es que estamos hablando de estructuras que tienen casi 2000 años de antigüedad y todavía se conservan. Y la idea es que las próximas generaciones también lo disfruten como lo estamos disfrutando nosotros. Que así sea. Viendo tu buzo, relaciono con este símbolo. GEA, ¿qué es? GEA es el nombre que le dio nuestro mentor, que fue Néstor Kriskowski, que se llama, en realidad es Grupo de Estudios Arqueológicos, y la sigla queda como GEA. El GEA hace más de 30 años que viene trabajando en la arqueología de Catamarca y sobre todo en la del Valle Central. Néstor hoy en día se jubiló, es profesor emérito de la Casa de Estudios de la UNGA y sigue formándonos. De hecho, actualmente es mi mentor en mis trabajos finales y seguimos siempre con consulta permanente de todo lo que sabe Néstor. Entonces, eso es lo que significa GEA y sobre todo para nosotros aglutina a un grupo de los que fuimos alumnos y que nos formó él y que seguimos estando juntos, seguimos trabajando juntos en el mismo equipo y en la misma zona.
Nos encontramos en el interior del Museo del Pueblo Perdido de la Quebrada. Y si quieres venir a conocerlos, toma la ruta provincial número 4 que va al rodeo y ahí a solo 4 kilómetros te vas a encontrar con el pueblo perdido. Estamos acá, tenemos calibres, lupas, pinceles, cucharas. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué nos podés decir de estos elementos, Hugo? Bueno, esto es parte de la herramienta que usamos para recuperar los tesoros. Muchos de ellos entran en distintos procesos de investigación. Los calibres para medir el espesor de la cerámica, los cucharines con los que excavamos, los pinceles con los que sacamos el sedimento. Este espacio está destinado a una cuestión lúdica para que los chicos se interioricen más con el trabajo de la arqueología y valoren a partir del esfuerzo de cada uno esa cuestión patrimonial. También el museo nos muestra muchas de piezas originales. Acá al fondo nuestro y también al costado van a ver otras piezas que hacen referencia al uso cotidiano de la gente. Esta es una olla de cocina. Ustedes pueden observar que la parte inferior, que era donde asentaba, está tiznada, y ese tizne es porque estaba expuesta al fuego. Y las asas era para retirarla. Entonces esta es una olla de cocción. Pero también arriba nosotros hablábamos de la importancia de la cuestión mágico y religiosa, y en el flyer que tenemos al costado podemos observar muchas de esas actividades y también distintas en los distintos especies de flyer que hay en el museo. Se puede ver parte de la reconstrucción de cómo eran las viviendas y cómo vivían. Eso es lo interesante del museo, ¿no? Entonces esta parte de la conexión casi viva de esos materiales que allá están como inertes y descontextualizados. Hugo, vos que fuiste parte de la génesis del hallazgo, de la puesta en valor y también de este museo, ¿qué es para vos Pueblo Perdido de la Quebrada? Y Pueblo Perdido representa parte de mi vida, parte de esa pasión, de lo que despertó primero como estudiante y ahora como profesional. Esa parte del pasado que no tenía una especie como de continuidad en la historia. Entonces, adentrarnos a este maravilloso mundo de la arqueología nos permitió eso. Y sobre todo, agradezco haber caído que caiga en esas ideas que tenía Néstor en su momento, Krzyzewski en su momento, y que nos inculcó y que nos hizo amar lo que hacemos. Y obviamente, alejado en el tiempo, sigue siendo una parte importante. Siempre es bueno volver a los lugares donde uno se siente cómodo y donde se despertó la pasión. Y eso es lo que representa Pueblo Perdido, una pasión. Este recorrido por el pueblo perdido de la Quebrada nos ha permitido comprender mejor cómo vivían esta antigua civilización y la profunda conexión que tenían con su entorno. Soy Mario Daniel Vera y te invito a que observes nuestros anteriores programas, que interactúes con nosotros en nuestras redes sociales y que recuerdes siempre que el conocimiento de nuestra historia, la revalorización de nuestra cultura nos darán raíces firmes y vigorosas. Ese es el objetivo de los que hacemos Testigos del Tiempo. Hasta la próxima.